Cevita. Estamos esperando que se conecten las invitadas de hoy. La invitada, Constanza. Vamos a aceptarla y se comunicó con nosotros. Estamos esperando que se conecte, nosotros ya la aceptamos y ahí se conecta. Ahí está. La tecnología a mí me pilla, Constanza, así que vamos a tener que estar entre las dos ahí haciéndonos señas. Ya, sí, súper, súper. Ya, súper. Bueno, este es el último live del año del Hospital de la Florida, un live con aires navideños. Yo sé que estamos todos preocupados de otras cosas, las compras, los regalos, la celebración, la cena navideña, pero creo que además es un live que tiene un sentido bastante importante y que va en línea un poco con lo que nosotros buscamos como institución, que es sensibilizar respecto a temáticas que a veces están invisibilizadas o que están olvidadas o que simplemente por desconocimiento no hemos incorporado en nuestro cotidiano, porque además hoy día vamos a hablar de algo que a cualquiera de nosotros nos puede tocar en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Hoy día nos acompaña Constanza Castro, ella es tecnóloga médica de la Unidad de Medicina Transfusional de acá del Hospital de la Florida. Constanza, buenas tardes, cuéntanos de ti, preséntate, no sé si se me olvidó algo. No, súper. Que trabajo en la UMT acá en el Hospital de la Florida, lo que es el área de transfusión y también lo que es el área de donante, que es lo que vamos a hablar hoy día. Súper, súper. Bueno, para partir, nos gustaría saber, a quienes no tenemos el conocimiento pleno, ¿cuál es el rol del o la tecnólogo médico de la Unidad de Medicina Transfusional, en este caso del Hospital Eloísa Díaz? Ya, la verdad es que las funciones son hartas, pero como modo más genérico, lo que le toca más a las personas es, por ejemplo, cuando van a una cirugía, por lo general les piden como examen el grupo RH. Nosotros somos los encargados de hacer ese examen, de validarlo y después para entregar el informe, lo mismo que a los recién nacidos. Somos la parte de donante, que es lo que vamos a hablar hoy. Somos una parte fundamental también porque durante el proceso se hace una entrevista donde tratamos de cubrir como la mayor cantidad de preguntas para asegurarnos de la calidad de la sangre, además de los exámenes que se van a hacer después. Y esta entrevista la hacemos nosotros. Estamos igual capacitados para, no sé, ahondar un poco más si algo nos parece un poco extraño e ir detectando aquellas temáticas que pudiesen generar o generar un poco de ruido en cuanto a lo que podría ser una situación de riesgo para la donación, considerando que alguien sano va a recibir la sangre, o sea, alguien que padece alguna enfermedad, pero que la idea no es contagiarle ninguna otra. Es como que ustedes con sus herramientas pueden detectar red flag de la donación, una cosa así, ¿cierto? Claro, sí, sí. Y además nosotros nos encargamos en la parte de lo que es transfusión, de preparar las transfusiones de sangre para los pacientes, que es por lo que más vienen los donantes, a donar porque alguien se transfundió, porque está enfermo, porque está hospitalizado, etcétera. Oye, Constanza, ¿y por qué hablamos de medicina transfusional y no de banco de sangre? ¿Hay alguna diferencia? Sí, nosotros actualmente estamos centralizados, que es lo que tratamos de explicarle siempre a los donantes. Hay varios hospitales acá por cada región, en verdad, nosotros hablando de la metropolitana, que están centralizados con lo que es el centro de sangre que está ahí en Tobalaba, frente al Mall Costanera Center. Entonces nosotros tenemos un área de donantes, un área de transfusión, y nosotros en el día atendemos donantes y esa sangre se despacha al centro de sangre. Y son ellos los que van a hacer los exámenes de serología, los exámenes más específicos para VIH, HTLV, el grupo sanguíneo de la persona que donó, todas esas cosas. Entonces, eso lo hace una UMT. Un banco de sangre como tal tiene todo dentro de él, ellos no despachan la sangre a ningún lado. Ellos son los encargados de hacer los exámenes, de transfundir, de recibir donantes. Todo se maneja en esas cuatro paredes, por decirlo así. En cambio, nosotros nos apoyamos en lo que es el centro de sangre y ellos son los que nos distribuyen la sangre también para después nosotros poder hacer las transfusiones. Ellos son como, nosotros somos como los colaboradores y ellos son el centro, el comando, digamos. Cuando necesitamos algo extra, cualquier cosa, tenemos que comunicarnos con ellos. Perfecto. Mira, aquí me voy a remitir a una pregunta que tiene un contexto. Dice, según informó el Instituto de Salud Pública el año 2021,
En nuestro país se encontraba por debajo de los parámetros óptimos de donación de sangre, contando con una tasa de donación de 17 personas por cada 1000 habitantes, en condiciones que, según lo que indica la Organización Panamericana de la Salud, la tasa óptima es de 20 por cada 1000 habitantes en relación a esta información. ¿Cómo es nuestra realidad en cuanto a las donaciones de sangre como Hospital Eloísa Díaz y además cómo estamos a nivel de red de salud metropolitana suroriente? Mira, lo que es la red, no te podría decir algo específico de lo que es la red suroriente porque nos abarca a nosotros, abarca al Hospital Padre Hurtado, abarca al Sotero también. Entonces, lo que sí podemos asegurar actualmente es que el centro de sangre, como ellos nos distribuyen hemocomponentes a todos, ellos nos piden como una cifra X por hospital que tenemos que cumplir. Nosotros hasta el momento, con todo el esfuerzo que hacemos, con la campaña de donación que de repente hacemos, sobre todo el Día del Donante, mensualmente estamos cumpliendo con ese número que nos están pidiendo. Ahora, igual es importante recalcar para toda la gente que igual está viendo acá, que como digo es con esfuerzo porque la gente que viene a donar generalmente lo hace de reposición, viene porque un paciente que ellos conocen lo necesitan. Es muy poca la gente que viene de forma voluntaria y dice, no, vengo a donar por nadie, solo porque quiero ayudar. Es muy poca la gente, de hecho, así como tips, si todo el mundo viniera de forma voluntaria, ni siquiera le pediríamos donante a la gente cuando va a cirugía, pero es tan escasa la sangre que tenemos que nos vemos en el deber de tener que pedirle al resto. ¿Y tú por qué crees que existe esta brecha en la donación voluntaria? ¿Tiene que ver con algo cultural? ¿La gente desconoce la información? ¿Alguien puede pensar desde la ignorancia, oye, es que si yo dono sangre me puede dar anemia después? ¿Qué crees tú que pasa en esta brecha que tenemos en la cifra de donantes altruistas? Mira, yo creo que son muchas cosas, porque por un lado tenemos esta, como dices tú, como brecha cultural, el desconocer lo que es la donación de sangre. Existen muchos mitos que se traen desde antes, muchos mitos que vienen así como del campo, por ejemplo, si dono sangre puedo perder la vista o voy a engordar, que son cosas que no pasan, y mucha gente llega acá preguntándolo igual. E incluso hay gente que viene a donar y dice, no, que mi papá no viene por tal cosa, y uno les explica que en verdad eso no es así, pero falta mayor comunicación. De hecho, bueno, igual nosotros lo hemos conversado, hace unos años se hizo a nivel nacional esta campaña de donación de órganos, que mucha gente se unió y se daban comerciales y se informaba mucho a la gente que no sabía nada, pero a nivel de lo que es la donación de sangre, muy poca información, uno trata de difundir, pero claro, a lo que tiene a la mano, que es un poco Instagram, pero va a depender de cuántos seguidores tienes, entonces falta algo en efecto a lo que es como a nivel nacional, Y, y de la ayuda que está generando otras personas. y en el fondo el mensaje también va a ser el mismo, salvar vidas, como es la donación de órganos, la donación de sangre. ¿Crees tú que esto no está visibilizado por el nivel central, que falta un poco relevarlo desde el Ministerio de Salud? Mira, yo sé que el Centro de Sangre trabaja igual en campañas, de repente tiene sus reuniones con el Ministerio de Salud y todo, pero también sé que eso tiene un costo, o sea, tiene un costo bien alto también hacer estos comerciales y transmitirlos en televisión abierta, entonces yo creo que va más por ese lado. Porque, por ejemplo, el Centro de Sangre, ellos también hacen campañas de donación en distintas, van a las universidades, van a los malls, van a distintos lugares captando gente por la necesidad que tenemos de cubrir la necesidad de componentes para transfundir. Entonces yo creo que de nuestra parte igual se trata de hacer lo que está al alcance y obviamente siempre vamos a optar por más, pero igual ahí hay una parte, claro, de recursos que es distinta y como dices tú, la diferencia está que donar sangre lo puedes hacer más seguido en vida, a diferencia de donar órganos que obviamente también sirven, no digo que no sirve, pero es cuando ya uno fallece. Entonces acá podemos salvar muchas más vidas de lo que salvarías de la otra forma. Ambas complementadas serían perfecto. Claro. Tú hablaste hace poco del donante de reposición. De acuerdo a este concepto, también una información proporcionada por el Instituto de Salud Pública indicó que la donación voluntaria altruista en el año 2020 bordeaba el 36,8% versus el 63,3% que proviene de este tipo de donación de reposición, que es el que le pedimos al amigo, al vecino, al familiar que venga a entregar sangre cuando yo me voy a operar o cuando me ocurre un accidente. ¿Por qué crees tú que pasa este fenómeno del porcentaje y la amplia diferencia? Y que nos explique como en pequeñas palabras cuál es la diferencia entre el concepto de donación altruista y donación de reposición. Ya, mira, una donación de reposición
Es una persona que, claro, se acerca porque viene a donar por el amigo, por el conocido, por el papá que o está hospitalizado, o se va a operar, o ya lo transfundieron y necesita reponer. En cambio, el donante altruista es aquella persona que en verdad no tiene a nadie para quien donar particularmente, como por nombre, y se acerca simplemente porque quiere ayudar a otras personas. Esa es la diferencia entre ambos. Ahora, en cuanto a sus porcentajes, si bien los entrega el ISP, yo creo que al menos nuestra realidad como hospital es mucho más bajo que eso, más bajo que un 36. Yo creo que ese 36 está centrado a nivel nacional o metropolitano, y más que nada por lo que te digo, porque el centro de sangre suele hacer campañas, van a los malls, van a todos estos lugares, y esas campañas, por no decirte el 100%, son donantes altruistas, porque hay gente que pillan por ahí, oh, ¿tú quieres donar sangre? Ah, ya, y dona. Entonces, ahí está ese porcentaje altruista, porque la verdad es que la gente que llega a las unidades de donantes de los distintos hospitales es muy poca. Yo te diría que incluso a veces es uno a la semana, entonces es un porcentaje súper bajo. Oye, y tenemos como la caracterización de este donante altruista, son más mujeres, más hombres, más adolescentes, más adulto joven, más adulto mayor. ¿Sabemos? Tienden a ser adultos jóvenes, mayoritariamente adultos jóvenes. Ahora, entre hombres y mujeres, la verdad es que es bien variable. Pero sí, por ejemplo, un donante altruista es, es mucho mejor en términos de, para nosotros, de lo que es la donación de sangre, porque es una persona que se acerca sin ningún, como, entre comillas, fin de lucro. Porque hay, por ejemplo, una persona que está hospitalizada y le piden 2 donantes y si no, no le hacen el pabellón. Vienen 2 familiares con la presión de que tienen que donar sangre. En cambio, un donante altruista viene de forma libre y si no puede donar, él lo entiende, ya conoce el procedimiento, conoce las características básicas de lo que es la donación. Entonces, incluso ellos mismos a veces, no sé, agendan y después llaman, hoy sabes que no voy a ir porque me resfrié, así que voy a agendar para la otra semana. Ellos ya conocen los criterios, entonces para nosotros es más fluido y genera para nosotros también mucho más confianza, porque es una persona que no, al no tener ningún interés detrás, es una persona que va a responder con toda la sinceridad del mundo. Claro, y además podemos ver que el donante de reposición es que él finalmente busca una ganancia secundaria, que no es precisamente un lucro económico, sino que es algo que va a favorecer a un otro que yo conozco con el cual tengo un vínculo. Claro, y que no necesariamente es malo, porque uno entiende, es súper empático con los donantes y se entiende que hay una persona que le están diciendo para ir a pabellón o que lo necesita por una enfermedad, entonces uno también entiende su posición, pero bajo ese ambiente emocional que hay, el donante altruista es, entre comillas, un mejor donante. Oye, y yo desde la vereda de la ignorancia, sabiendo que se creó la oveja Dolly, que un montón de otras cosas que la ciencia puede hacer, ¿se puede crear sangre? ¿Se puede fabricar sangre? No, actualmente no, no se puede fabricar sangre y de hecho por lo mismo también es el mismo dilema de que estamos pidiendo donantes constantemente. Además que, claro, toda esta parte de lo que es la donación, eh, igual tiene un costo, porque al final al donante no se le cobra nada, entonces todo esto al final es, entre comillas, algo gratis para nosotros poder obtener la sangre. ¿Ya? Entonces igual de momento sale bien difícil, me imagino que si algún día se pudiese crear sangre en el futuro, que sería súper bueno por estos casos, me imagino que va a ser súper costoso igual, pero actualmente no existe, no existe. Oye, Constanza, tú dijiste la palabra cobrar. Vamos a tomarnos de una experiencia en Estados Unidos, en ¿Ya? donde Estados Unidos, a propósito del déficit en donantes de sangre, definió y resolvió pagarle a los donantes. ¿Qué opinas Ya. tú? Eh, no, mira, de hecho, acá en Chile eso es algo ilegal porque se considera como si fuese un tráfico de órganos. Básicamente estás vendiendo algo que pertenece a tu cuerpo. Entonces, hay que hacer énfasis en eso. Yo entiendo que a veces hay personas que les piden, no sé, deben 50 donantes por transfusiones. Yo sé que es harto, que las personas igual caen en un poco de angustia y a veces ofrecen dinero por internet, nos ha pasado, que le pagan esto o le dan esto a las personas que vayan a donar. La verdad es que eso no hay que hacerlo porque, como dije, se considera un tráfico de órganos y al mismo tiempo, como la persona sabe que va a recibir algo por esa donación, también vemos que existe más probabilidades de que una persona pueda no tomarse tan en serio la entrevista, no asumir las consecuencias de lo que puede estar diciendo y omitir información o incluso algunas veces cambiarla para poder donar sangre y recibir este beneficio. Sí, hay una línea bien delgada entre lo legal, lo valórico y lo ético también, pues. Sí, sí. Yo creo que muchas veces pasa
que nos ha pasado con muchos donantes que a veces, claro, llegan y nos cuentan su experiencia y uno les dice que no pueden donar por X motivo y se quedan ahí como, pucha, pero yo quería donar, no puedo traer a nadie más, y claro, y uno le dice, no, por tal motivo, ya, pero es que si yo te digo, y son súper insistentes, como que no creyeran que uno se los dice en serio, a lo mejor piensan que uno lo dice de mala onda a veces, por lo mismo de que, claro, no todos conocemos el fondo de esto, y nos pasa que, claro, pues nosotros muchas veces tenemos que recurrir a explicar, o sea, mira, tú no puedes donar sangre porque si una persona, tu sangre la puede recibir un recién nacido, un adulto mayor, cualquier persona, y la persona que la reciba con esto podría infectarse de tal cosa o le podrías hacer daño. Entonces, donde el donante se ve en la parte de que su familiar lo necesita, muchas veces se olvida la parte de que esa sangre la va a recibir alguien más. Entonces, al igual que yo no quiero que, no sé, a mi mamá le pongan algo que le pueda hacer mal, hay que pensar que eso va a llegar a otra persona. Exacto. Es como la calidad humana, también se mide por este tipo de acciones, como el pensar Sí, en el otro, en el empatizar con el otro. A las claro. personas que se vienen sumando, les recuerdo que estamos conversando en el último live del año con Constanza Castro. Ella es tecnóloga médica de la Unidad de Medicina Transfusional de acá de la Eloísa Díaz de la Florida. Seguimos con las preguntas. Si tienen dudas, pueden dejar sus preguntas para que Constanza nos aclare sus dudas. También hay preguntas que llegaron durante la semana por el buzón que dejamos acá en la página del hospital. Constanza, durante muchos años hubo un mito asociado a que la transfusión de sangre podía llevarnos a contraer enfermedades gravosas como incluso el VIH, que en tiempo, años atrás era casi una enfermedad mortal, que era terrible, tan discriminadora además. Este tipo de incidentes puede ocurrir, han sucedido, es un mito solamente, y desde esta pregunta también tomarnos cuál sería el protocolo de donación de sangre, donde también tú nos puedes explicar que hay un protocolo riguroso también en cuanto a la seguridad del paciente. Y la verdad es que no, esto es totalmente falso, esto es un mito. Como dije anteriormente, es uno de todos los mitos que existen todavía sobre la donación de sangre. Eh, Nosotros en el proceso, claro, como dices tú, la idea es que el proceso de donación sea lo más seguro para la persona que va a donar y para la persona que va a recibir la sangre. No solo para la persona que recibe, entonces por eso también hay algunos motivos de rechazo para que la persona no tenga ninguna mala experiencia al momento de donar. Y en cuanto a lo que es el contagio de enfermedades, no, la verdad es que todo lo que se usa en las áreas de donantes, en las UMT, son 100% estériles, o sea, la misma bolsa que se usa donde va la aguja que va a funcionar a la persona, viene sellada, los técnicos o el tecnólogo, dependiendo de dónde esté el lugar que van a pinchar, abren la bolsa frente al donante, y que es lo único que tiene contacto directamente, la verdad, con la sangre, lo demás pasarle un poquito de algodón para limpiar y esas cosas. Y en la entrevista nosotros en la entrevista, en otros lugares quizás antes o después de la entrevista, pinchamos el dedito para ver cómo está la hemoglobina, para no dejar a la persona anémica, que es uno de los criterios, por lo mismo, para no hacerles daño. Y eso también es con una lanceta 100% estéril, yo la hago, como que le saco la cosita justo frente al donante y le pincho el dedito. Entonces, la verdad es que cero posibilidad de reutilizar algo y de contraer alguna infección. Y también hay como etapas, hay una entrevista, Sí, se detectan factores de riesgo o que pudieran no estar en concordancia con el protocolo, ¿cierto? sí, eso es súper importante igual lo de las etapas, porque hay donantes que vienen a veces súper apurados y esperan que es como una toma de muestra, que en 10 minutos ya están afuera. Y la verdad es que no, o sea, se ingresa el donante, después se llama, como dices tú, una entrevista, que es bien detallada, la entrevista dura unos 10 minutos, de ahí se pincha el dedito, se toma la presión, y después se llama recién ahí a la parte de extracción, una vez que nosotros ya nos aseguramos de que la persona cumple con los criterios, de que la sangre va a ser segura, pasa a la parte de extracción y ahí son unos 15 minutos más. Pero igual existe un lapsus entre cada etapa, que lo llamen, entonces igual la gente cuando dona tiene que venir con un tiempo considerado también. ¿Y ese periodo de donación es en un día o puede ser el día 1 una entrevista, el día 2 me hacen un test inicial, el día No, 3 o todo en el mismo día? todo el mismo día, en el mismo ratito. De hecho, no sé, pues si por X motivo te hacen la entrevista porque nos ha pasado con donantes y se tienen que ir rápido porque no tenían más tiempo, si ellos vuelven al día siguiente, la entrevista se les va a volver a hacer. Se les vuelve a hacer siempre porque siempre hay algo que se puede haber pasado, algo que el donante a lo mejor no mencionó, y siempre entre un día y otro
hay ciertas cosas que pueden cambiar, como el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, una nueva pareja sexual entre un día y otro, entonces la entrevista tiene que hacerse sí o sí. Y para yo donar sangre, ¿cómo lo hago? ¿Vengo al hospital, entro caminando y digo, hola, vengo a donar sangre? Mira, la verdad es que actualmente nosotros acá en el hospital estamos en el -1, cerca del casino, por el mismo pasillo del laboratorio. Y lo ideal actualmente es agendar horas. Ya, de hecho, sábado y domingo hay menos personal, la agenda es solo en la mañana y solo se atiende con hora agendada. De lunes a viernes digo lo ideal porque la verdad es que si llega una persona así como dices tú, hola, quiero donar sangre, que nos ha pasado, si hay algún espacio durante el día se le puede atender o en ese mismo momento. Pero hay días que hemos estado full, que la agenda está llena y que llega alguien a donar y la verdad es que uno entiende, uno también quiere captar más donantes porque también nos sirve para que no nos falte sangre después. Entiende que la persona está emocionalmente desesperada porque alguien lo necesita, se lo están pidiendo, pero la verdad es que también tenemos tiempos que cumplir, como te dije, estamos centralizados. La sangre, después de las 5:30, cuando nosotros cerramos, la vienen a buscar y se va hacia el centro, entonces tenemos que cumplir con esos horarios, por eso tenemos una agenda, y por lo mismo lo ideal es agendar, porque si tú llegas y no queda espacio, la verdad es que no se te va a poder atender, y no es que no queramos hacer una excepción, es que muchas veces ya se escapa de nuestras manos. Hay otros protocolos externos a esta institución. Claro, entonces lo ideal es agendar hora, de hecho igual aquí tengo el número, no sé si alguien que nos estará viendo Sí, necesita, ¿nos puedes pero igual compartir el número? sí, y incluso en el Instagram que estamos acá, del que estamos nosotras de la unidad de donantes, ahí hay gente que igual se comunica por mensaje y nos pregunta si hay algo disponible en la agenda, Ya. y nuestra técnica, la Jocelyn, ella nos revisa y los agenda. Y el número es el 22-568-1572. Perfecto. Ese es el número de nuestra unidad ¿Y de este número donantes. Ahora igual, en qué horario funciona? de lunes a jueves de 8:30 a 5:30, igual que la atención de donantes. Los viernes de 8:30 a 4:30, y los sábados y domingos, la verdad es que desde las 9 hasta las 2:30, pero eso es un poco variable porque, eso iba a hablar ahora, nosotros tenemos solo un teléfono de atención de donantes, hay solo una persona que está a cargo tanto de recepcionar a la gente que llega, ingresarlos al sistema, como de atender el teléfono, entonces nos pasa muy seguido igual que llegan quejas de personas que nosotros igual entendemos poniéndonos en su lugar, que dicen que llaman y no les contestamos, y muchas veces son varias opciones, o llaman fuera del horario que yo te dije donde ya no hay personal para atender ese teléfono, o llaman y la verdad es que la otra persona estaba hablando por teléfono, entonces son ocupados y después justo le contestó a otra y nunca calzó que esa persona le contestó, que en verdad, no sé si hay alguien aquí, en verdad muchas disculpas, porque en verdad nos da lata que pase eso, pero es lo que tenemos como recurso en este momento. Pero también es una opción de despejar dudas a través de este Instagram por el que estamos comunicando, ¿no es cierto? Totalmente, de hecho, además de agendar, pasa que mucha gente lo hace y es lo que nosotros le decimos como recomendación, que si tienen dudas, por ejemplo, nos pasa, no sé, mi tío dice si puede donar porque tiene tal enfermedad o toma tal pastilla, igual llamar a ese teléfono para que así vengan un poco más seguros y, no sé, pues igual la entrevista se les va a hacer, pero para que no vengan acá y apenas lleguen les digan no, no puedes donar y se tengan que devolver. Claro, claro. ¿Existen enfermedades que requieren transfusión de sangre constantemente? Y en la misma Sí, la verdad es que y en la misma línea, ¿existen enfermedades o condiciones que no permitan que una persona done sangre? sí, mira, la verdad es que ambas son unas listas bien largas, pero así como las más comunes. Por ejemplo, los pacientes que llegan por politrauma, los pacientes que son atropellados, personas que vienen baleadas, personas que, no sé, los asaltaron y vienen acuchillados, por ejemplo, con heridas penetrantes, todas esas personas son personas que van a ocupar una gran cantidad de sangre. Puede que después dejen de utilizar, pero al momento en que llegan son personas que ocupan harta sangre, igual que todas las personas, generalmente las personas con tipos de cáncer como cáncer del sistema digestivo, que sangran harto, las personas con tipos de cáncer hematológicos, como por ejemplo las leucemias, que llega mucho, mielomas múltiples, ellos son personas que desde que los diagnostican, la verdad es que comienza a aumentar con el tiempo el requerimiento transfusional, y ahí están los pacientes que más donantes, entre comillas, deben, por decirlo así, que son pacientes que necesitan transfusiones constantemente. Esas son como las más marcadas. Y en cuanto a las personas que no podrían donar sangre,
Hay varios requisitos, pero los más como comunes que la gente pregunta es, por ejemplo, la diabetes. Si son insulino dependientes no pueden donar. Ahora, si solo toman metformina no hay ningún problema, pero ya inyectando insulina no pueden donar. Y bueno, cualquier enfermedad que no esté controlada, la verdad. Cualquier enfermedad que no haya ido al médico, que no tome medicamentos, que los tome cuando quiera, son personas que no pueden donar sangre porque no podemos asegurarnos de que no les va a pasar nada a ellos mientras estén donando. Y dentro de eso Oye, hay enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales que también son motivos de rechazo permanente. cuando nombraste las personas que requieren transfusión constante, se me vino a la cabeza solo accidentes, urgencias, asaltos, como situaciones de alto riesgo. Y en Sí. ese mismo contexto me quiero tomar de la siguiente pregunta que me da la impresión que tiene un factor de que se relaciona. ¿Por qué es tan importante donar sangre en fechas como, por ejemplo, fiestas patrias, Navidad y Año Nuevo? Sí. Sí, la verdad es que, mira, hay dos factores súper importantes. Uno son los accidentes, que como te decía, en esas fechas mucha gente conduce con alcohol o a gran velocidad por llegar luego a la cena de Navidad o por venir de la fiesta, por varios motivos, y se genera mucho accidente. En esas fechas es el principal factor por el que se necesita tener más disponibilidad de sangre y por eso las semanas previas es súper importante que vayan donantes. El otro factor es que, claro, después de las fiestas, así como el 18, la Navidad, la semana siguiente la gente no viene porque andan todos con caña, todos carretearon, entonces ahí baja mucho la tasa de donantes que tenemos y eso sí nos empieza a afectar. Por ejemplo, ahora en Navidad tenemos cierta cantidad, en la semana viene menos gente y después viene Año Nuevo, entonces ya en Año Nuevo estamos como con el stock un poquito más bajo en caso de que llegue alguna persona que esté accidentada. Y lo mismo que los mismos pacientes que, como te decía, con enfermedades crónicas como leucemia, suelen hacerse control previo a estas fechas y transfundirse previo a estas fechas para pasar una buena fecha con su familia. Entonces aumenta el requerimiento considerablemente en estas fechas. Oye, ¿y las personas que usan anticoagulantes pueden donar sangre? No, esas personas no, porque por ejemplo, la sangre, nosotros sacamos la sangre total y la sangre la separamos en distintos componentes. Ya están los glóbulos rojos, están las plaquetas, los plasmas, que son los más conocidos, y también están los que se llaman crioprecipitados. Y una persona que toma anticoagulantes quiere decir que sus factores de la coagulación no están en el estado óptimo, además que en su plasma va a haber anticoagulante, y por un lado podría afectar a la persona que la va a recibir, y lo otro es que los hemocomponentes que vamos a obtener no son óptimos, no están en las condiciones óptimas para cumplir su función después. Clarísimo. Eh, en base a esta misma línea de preguntas y de detalles específicos de enfermedades, las personas con problemas a la tiroides. No hay problema, las personas con problemas de la tiroides pueden donar siempre y cuando estén Ya, controladas. perfecto. Sí, yo de hecho tengo un problema de la tiroides, he donado varias veces. Lo Ya, importante siempre es que no haya sido un cáncer. Cuando hay un cáncer detrás, las personas que han tenido cáncer, hay solo dos tipos de cáncer que, entre comillas, se salvan de esta exclusión. Entonces nosotros igual ahondamos en eso en la entrevista, pero en general el concepto es que habiendo tenido cáncer no se puede donar sangre. Ya todavía no está permitido por la normativa de salud. súper. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en Chile? ¿Existe alguna restricción, como por ejemplo alguien que venga de un viaje al extranjero o un extranjero que no tenga el mismo patrón de vacunas que tenemos acá en Chile? ¿Los niños pueden donar sangre o solo los adultos? Mira, la verdad es que el tema de las vacunas, no, como en cuanto a los distintos protocolos que tenemos como países, no es un tema. Pero sí con personas extranjeras hay un tema que la verdad igual a nosotros genera un poco de molestia en algunos donantes, nosotros igual lo entendemos porque algunos se lo toman como un tipo de discriminación, pero la verdad es que hay ciertos países que tienen lugares que son rechazo y hay otros que es el país completo, por el tema de la malaria. La malaria por el mosquito, entonces hay países que tienen este mosquito constantemente y que la malaria es una enfermedad endémica de ese país. Entonces hay un alto riesgo de que las personas en ese país lo puedan contraer. Entonces, por ese motivo, el año pasado, en la última actualización de la normativa del Ministerio de Salud que se tiene respecto a la donación de sangre, se hizo este cambio y hay personas que de ciertos países, por ejemplo, personas de Venezuela, no pueden donar sangre, porque ellos tienen un alto riesgo de contraer malaria, independiente de que lleven acá en Chile 5 años,
y el centro de sangre todavía no tiene los recursos y no se ha implementado la prueba para poder hacérsela a todos los donantes. Entonces, por un tema de seguridad de la persona que va a recibir la sangre, hay ciertos países o lugares, ciudades que en este momento están excluidas de la normativa. Lo que no quiere decir que en un futuro vaya a cambiar, o sea, no vaya a cambiar, sino que vamos trabajando en un mejor, así como la normativa, no sé. Antes las personas que habían tenido hepatitis no podían donar, hoy en día se sabe que depende del tipo de hepatitis, que si se puede, depende de la edad, de varias cosas, entonces la idea es que esto vaya cambiando en un futuro hacia mejor y que las personas sí puedan donar sin importar más adelante su país. ¿Y los niños pueden donar sangre? No, los niños no por un tema de consentimiento. La verdad es que pueden donar personas de 18 años hacia arriba. En este hospital exactamente hasta los 59 y 364 días. De 60 en adelante hasta los 65 pueden donar, pero en otros lugares como el centro de sangre, que sean lugares que estén asesorados por un médico constantemente ahí, que haya alguien que pueda vigilar, porque son personas que la hemodinamia ya no funciona igual y que podrían fatigarse y tener una reacción un poquito más severa que una persona de 30, 40 años. En beneficio para nuestra salud, ¿tú ves como un beneficio para nuestra salud donar sangre o solo tiene que ver con un beneficio afectivo por un otro? Mira, la verdad es que yo no te podría decir así como con pruebas que es beneficioso, no te puedo decir bajáis de peso ni te baja, mejoráis la hemoglobina, no te puedo decir nada de eso. Pero desde mi punto de vista sí, la verdad es que, claro, está súper fuerte la parte que me dices tú, la parte como ya de la moralidad, de uno saber que está ayudando a otras personas y ponernos en el lugar también de las otras personas. O sea, hay personas que, no sé, el hijo, el papá, un familiar tiene leucemia y buscan desesperadamente porque se transfunden casi todos los días, entonces buscan, no sé, ciento y tantos donantes desesperadamente y se les acaban los donantes y siguen buscando, entonces pensando en esa parte, yo creo que es súper bueno estar ayudando a gente que realmente lo necesita. Finalmente tiene que ver con eso también. Yo Sí, quiero donar sangre, pero tengo tatuajes. ¿Puedo? y siempre y cuando hayan pasado 6 meses desde que se lo hizo. Perfecto. Puede ser, eso cumple para tatuajes, para piercing, para tratamientos de acupuntura, que muchas veces la gente, claro, lee los tatuajes y los piercings, pero llega y tiene acupuntura. El tema de las endoscopías también, que mucha gente se lo hace para saber si tienen algo gastrointestinalmente. La endoscopía también hay que esperar 6 meses. Bueno, tú nos dijiste que la sangre se usa en el fondo para paliar esta necesidad que tienen personas con enfermedades asociadas a la carencia o con accidentes de alto impacto en donde pierden mucha sangre. Esta sangre que donamos nosotros acá en el Eloísa Díaz, ¿se analiza acá y siempre se va al centro de donaciones? ¿O solo acá? ¿O dependiendo lo que yo encuentre? Técnicamente no sé cómo decírtelo, pero lo que yo observe en esta sangre, voy a ver si la mando al centro de sangre. ¿Cómo es ese flujo? No, o sea, primero, claro, no solamente en temas de sangrado, de repente las personas van a una cirugía por algo renal, un absceso, cosas así, y claro, tienen cierto sangrado en la cirugía o las mujeres, pasa que llegan muchas mujeres con miomas, con metrorragia, por X motivo, abortos, y son personas, o en el parto tienen complicaciones, que también van a necesitar transfusiones. Ahora, lo que me preguntabas tú, la verdad es que, claro, llega la persona, dona sangre, se obtiene una bolsita, que son 450 cc de sangre, esa nosotros la juntamos y desde que la persona dona sangre, todas las bolsas en adelante se manejan con un código. Entonces, de ahí en adelante ya todo es confidencial. Ya, como para aclarar a la gente que está en la casa, ya no sabemos de quién es esa sangre, si algo da positivo, tenemos el deber de informarle a la persona por un tema de consejería, pero tampoco es como que nos vayamos a decir, este era, porque ya no sabemos, la sangre se maneja de forma incógnita. Pero claro, nosotros acá la enviamos al centro de sangre. Y en el centro de sangre hacen la separación de los hemocomponentes, los exámenes que te mencionaba anteriormente, ven el grupo sanguíneo de la bolsa, y después ellos día a día van, en relación a lo que nosotros pedimos, ellos van enviando sangre a los distintos hospitales en relación a lo que ellos tienen también, porque a veces nosotros pedimos 30 glóbulos para tener en el hospital y nos mandan 10, que es como acorde al stock que ellos tienen nacionalmente. Entonces, ellos igual ahí van jugando con lo que tienen. Claro. Oye, me imagino que el grupo RH negativo es el que menos sangre tiene, ¿o no?
Sí, y la verdad es que, como te digo, mucha gente viene de reposición y la mayoría acá en Chile de las personas, de hecho, son O positivos, la mayoría son positivos. RH negativos son bien poquitos, entonces ahí siempre que es un paciente RH negativo está un poquito más complicado. Sí, yo me acuerdo que mi hermana es RH negativo y para el parto de sus hijas le pidieron y fue súper complejo porque ninguna de nosotras teníamos RH negativo, entonces hay que echar mano como a esta sensibilización del vecino, de la amiga, la compañera de trabajo. Sí, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el beneficio de que al estar centralizado y que todos los hospitales en la red manden al centro de sangre, por ejemplo, si llega un paciente que es RH negativo, nosotros no le pedimos que traiga donantes exclusivamente RH negativo, como sí sé que pasa en otros lugares que son bancos de sangre, Claro, que como no se acompañan de otras clínicas u hospitales, tienen que pedir RH negativo porque si no, no tienen. En cambio, nosotros como funcionamos en red con hartos hospitales, solo le pedimos que traiga 2, 3 donantes en relación a lo que haya ocupado o que vaya a necesitar, y ahí después el centro nos distribuye lo que tenga de todo lo que le ha llegado RH negativo, claro. que igual es como un beneficio. Oye, insisto, las personas que se están sumando, estamos conversando con Constanza Castro, ella es tecnóloga médica de la Unidad de Medicina Transfusional. Este es el último live del 2023, ya tendremos novedades para el 2024. Quienes tengan dudas, por favor, canalizarlas en los comentarios. Mandamos algunos saludos, se sumó el Seba Varela, que es un amigo ya conocido, un viejo amigo del hospital. Dice, saludos querida familia del Hospital de la Florida. Eh, Vamos a seguir con preguntas técnicas y con preguntas que nos han hecho llegar las personas que ven nuestros live. Tengo una duda. Vivo cerca del hospital, ahí al frente, donde están los carritos completos, y me avisan que mi hermana está hospitalizada en el Barros Luco y que necesita donantes de sangre. ¿Puedo donar en el Hospital de la Florida porque yo vivo al frente y me cuesta mucho llegar al Barros Luco o tengo que ir al Barros Luco? No, sí se puede. De hecho, como te comentaba, por esto de la centralización, somos muchos los hospitales que estamos en red. Entonces, por ejemplo, sí, el Barros Luco, bueno, el Centro de Sangre, el San José, son hospitales que cuando van y hacen campaña, no sé, en el Hospital de Talagante, por ejemplo, son hospitales que estamos en red. Entonces, tú tienes que ir solamente con el nombre y el RUT de la persona, a veces la fecha de nacimiento por si no está ingresado, y, y ahí tú dices que vas a donar por esa persona y el donante se hace efectivo para esa persona, independiente de cuál sea este hospital de la red donde tú donaste. Ahora, como digo, está el número de teléfono que dimos anteriormente o el Instagram para preguntar, para que pregunten si es que el lugar está en red, si es que pueden ir a otro lado, o si donan acá va a servir para tal lugar. Por ejemplo, la puesta central es aparte, la puesta central a Ya. nosotros no podemos derivar estos donantes para Ah, allá, por decirlo así. entonces Ya, entonces hay tenemos. lugares que se puede y otros que no, así que lo mejor es siempre preguntar. Perfecto, ya, no es universal. Hay lugares que sí y lugares que no. Claro, Perfecto, ya. claro, sí. Bueno, nos explicaste cómo acceder a donar sangre, si nos podrías reiterar el teléfono y la forma que hay que agendar, que hay que respetar horario. Eso sí, podemos reiterarlo para las personas que se vienen sumando nuevamente. Sí, por supuesto, mira, el número para las personas que se sumaron es 22-568-1572. Está el Instagram igual de la unidad de donantes de acá del hospital, que nosotros estamos ahí conectados al live. Y claro, la idea es que siempre, como dije anteriormente, se agenda una hora, fin de semana es sí o sí con hora agendada, no se va a atender netamente porque hay menos personal, la agenda es más cortita y esas horas siempre están ocupadas, la gente siempre llama el día lunes o el sábado pidiendo para el próximo sábado porque son los días libres de las personas en general. Y bueno, de lunes a jueves atendemos de 8:30 a 5:30, de los viernes de 8:30 a 4:30, sábado y domingo de 9 a 12:30. Y lo ideal es que agenden claramente porque así nosotros llevamos un control, un orden, porque la sangre la vienen a buscar para llevársela a otro lado, entonces nosotros también tenemos horarios que cumplir. Cuando les decimos que no se puede porque la agenda está llena, la verdad es que no es de mala onda, es solo porque no, si no, no vamos a cumplir con ese lugar y la persona que viene a buscar la sangre después va al sótero, después va a otro lado y se atrasa con todo y además la sangre puede después no servir porque la temperatura no se mantiene en un periodo tan largo. Entonces esas cosas son súper importantes y claro, si la persona llega y hay espacio disponible en la agenda se les va a atender, pero siempre lo importante es que agenden porque no podemos predecir eso. Oye, y si yo pido una hora, bueno, ahí me van a decir si tengo que venir en ayuna o tengo que comer algo, me traigo mi juguito, mi sándwich, todo eso me lo explican previamente, ¿cierto?
Sí, por teléfono igual se explica, pero claro, es súper importante que la persona que viene a donar coma antes, porque esto no es como la toma de muestra, van a sacar un volumen bien importante de sangre, entonces es importante que coma, y si no, acá lo van a mandar a comer igual, no le van a sacar sangre a la persona si no ha comido, porque lo más probable es que se fatigue, que se sienta mal, que tenga una mala experiencia, y que por lo mismo ya después en un futuro no vuelva, porque la pasa súper mal. Y lo ideal de nosotros es obviamente que sea lo contrario. Súper. Oye, mira, a propósito de la pregunta que estábamos hablando de estar coordinados en red con este tema de la donación, el Seba Varela nos pregunta, ¿qué sucede con las clínicas? ¿También están en red con el hospital o es solo intrahospitales? No, actualmente la verdad es que hay una que es como la... Somos solo hospitales, la verdad. Las clínicas entre sí todas tienen su red, de hecho muchas funcionan, no muchas, pero algunas funcionan como banco de sangre como tal y la sangre la ven solo ellos. Sé que, por ejemplo, los que son ahora Red Salud, tienen ellos como su pequeña centralización entre los distintos Red Salud. Como te dije, la posta central funciona como banco entre ellos nomás. Y somos varios hospitales los que estamos centralizados con el centro de sangre, pero no somos todos. Y si estamos, y esto funciona, voy a hacer así como una como gestión de camas, si necesitamos urgente un tipo de sangre, podemos llegar y pedir y nos van a facilitar. Sí, o sea, nosotros siempre podemos pedir, nos comunicamos constantemente con el centro de sangre por esos motivos. Y claro, yo puedo pedir sangre, ahora no sé. Por ejemplo, tengo un paciente sangrando en pabellón, por darte un ejemplo. Yo intento conseguirme plaquetas con el centro de sangre y la verdad es que igual el centro de sangre a veces nos viene y nos puede decir, no, es que sabéis que no tengo. Entonces, en ese momento lo que podemos hacer nosotros es, como primera opción, conseguirnos con hospitales que estén en red, que sean de nuestra misma línea, y si no, igual nosotros nos comunicamos con clínicas en los casos extremos de necesidad y las clínicas también se comunican con nosotros. Igual podemos como compartirlo, por decir así. Solo que para el tema de donación es distinto porque esto sería algo de extrema urgencia, no es el Claro, protocolo habitual. y pues pensando en la urgencia extrema. Claro, claro. Oye, ¿y la sangre que yo dono? Pensando en la sangre, la donación altruista. ¿A cuántas Ujú. personas puede ayudar? ¿O solo siempre para una persona? No, de hecho ayuda más, como te decía, la sangre, acá como estandarizado, lo primero es que la sangre se va a dividir en tres componentes, que son glóbulos rojos, plaquetas y plasma, lo principal. Ahora, dependiendo de condiciones del donante, podemos preparar también crioprecipitados. A veces se preparan también otras cosas que se pueden, algunos se preparan en Argentina. Entonces, siempre vas a tener por lo menos tres personas que vas a estar ayudando. Digo por Súper, lo bueno, claro. igual si sale alguna otra prestación, no sé, o por ejemplo, a veces los componentes van a recién nacidos, que no van a ocupar una bolsa entera de glóbulos rojos, ocupan volúmenes súper pequeños, entonces ahí puedes estar salvando a 5 o 6 recién nacidos, por decir algo. Perfecto. Oye, yo estoy transmitiendo desde acá, desde el auditorio principal del Hospital de la Florida, y les cuento esto porque al frente mío está el propósito institucional por el cual vamos a trabajar los próximos 4 años a nivel hospitalario, que es comprometidos para construir juntos y juntas la salud humanizada del futuro. ¿Por qué te hago esta introducción? Con los otros profesionales que anteriormente hicimos live, también hemos conversado sobre atención humanizada, centrada en las personas, y ellos han visibilizado iniciativas que han tenido en sus distintas unidades respecto a cómo se aborda la humanización. Como parte del equipo de la Unidad de Medicina Transfusional de Eloísa Díaz, ¿cómo crees que se vincula la humanización con tu trabajo? Mira, la verdad es que yo creo que es algo constante. Si bien de repente ocurren situaciones en las que lo estamos reforzando, no sé, por ejemplo, de repente un donante puede decir que no tuvo el trato óptimo, el que merecía, entonces hay, bueno, siempre hay un reforzamiento de personal entre nosotros mismos. Recordemos que no es lo ideal, pero todos tienen sus días y sus días. Hay veces que alguien puede tener un problema personal y a lo mejor no le faltó el respeto a nadie, pero a lo mejor no estaba con la mejor cara atendiendo. Entonces, puede pasar que, claro, tengamos reclamos por ese lado y tratamos de reforzar en evitar esas cosas. Es un trabajo constante. Pero nosotros personalmente, como te decía antes, tratamos de ser súper empáticos con los donantes, entender que hay gente que está pasando por un momento súper crítico, que su mamá está hospitalizado, que acaba de fallecer la persona y que vienen a donar igual, eh, que es una persona súper complicada, como te decía, estas personas que no pueden encontrar más donantes en ningún lugar y están desesperados, perdón, entonces tratamos de ser súper humanos en ese sentido, de darles un buen trato, porque al final son personas también, pues están pasando por un mal rato, pero son personas igual que uno y es lo que se merecen.
Y lo mismo con el, bueno, ahora hablamos de donante, pero con el lado de lo que son las transfusiones, nosotros vamos directamente a ver a los pacientes, le instalamos la transfusión que le piden los médicos como tratamiento, y también lo ideal, siempre vamos en el pro de ser empáticos, de dar el mejor trato que podamos, de ser comprensivos, ya, eso siempre está en como en nuestras metas, en nuestro propósito, por decirlo así. Claro, y además ya per se el acto de donar es un acto humano que en el fondo cuando nos basamos, independiente del bajo porcentaje que tengamos de la donación altruista, ese nos va con una ganancia secundaria, no es para alguien que yo quiero, que yo conozco, sino que es todo lo contrario. Entonces, cuando yo me refería al inicio de este live, que vamos a hacer un live con tintes de sensibilización, tiene que ver con esto, tiene que ver con que estamos teniendo una acción que es nuestra, pero para con un otro que no conocemos. Entonces, como Claro. hacer cosas a ojos cerrados. Y creo que el acto de humanización es eso, hacer el bien, en el fondo, sin mirar a quién, y desde ahí avanzamos como en estas acciones que también tienen que ver con el trato humanizado, con el trato respetuoso. Tenemos una unidad de medicina transfusional porque también quiero que las personas sepan que la humanización no se trata solo de mirar a los ojos, decir buenos días o abrazar a alguien, sino también que tiene que ver con una infraestructura humanizada. O sea, no es que el donante va a estar ahí sentado en una silla rígido que no se va a poder mover y que a las 3 horas se va a levantar con un dolor de espalda horrible. Tratamos de que sea todo cómodo, todo digno y todo en atención a lo que nosotros buscamos finalmente, que es tener una salud más óptima, tanto del donante como de quien recibe la donación. Y por ejemplo, a veces por X motivo se junta gente en la recepción, porque igual, como te digo, hacemos una entrevista, entonces hay algunos donantes que quizás tienen más condiciones que tenemos que ahondar un poco más en criterios y la entrevista se hace un poco más larga. Entonces a veces se nos empiezan a juntar donantes afuera y bueno, la verdad es que nos ponemos en su lugar, entendemos que es súper molesto, igual viene con tiempo, pero claro, no con tanto tiempo, entonces ver que todavía no lo llaman, también nos ponemos en su lugar y en esas situaciones nosotros tratamos de agilizar eso, o sea, tratamos de que los chiquillos llamen más rápido pinchando o que los que estamos entrevistando agilizar un poco la cosa por lo mismo, porque entendemos que la persona, si bien viene a hacer un bien y viene por alguien, tampoco tiene todo el día, y lo mismo con los pacientes, no sé, un paciente que le pide una transfusión, igual dentro de lo que tenemos tratamos de hacerlo lo más rápido posible, por lo mismo, porque sabemos que es una persona que lo necesita, por su cuadro clínico, o una persona en la urgencia que lleva esperando quizás 24 horas y que después de esto se va a ir de alta, entonces tratamos de agilizar un poco esas cosas también dentro de lo posible, por lo mismo, porque entendemos que son personas también, pues son humanos y que tienen una condición. Oye, ¿y tú crees que pudiéramos, en este afán de estar sensibilizando y trabajando de manera más proactiva en el tema de la donación, hacer alianzas con atención primaria, hacer operativo? ¿Eso se puede lograr, así como salir al territorio a explicar lo que es la donación de sangre? Mira, la verdad es que, de hecho, en este momento se está haciendo, hay como una especie de alianza con la Santo Tomás, donde se están haciendo cursos de capacitación de monitores de lo que es la donación altruista, que es lo que hablábamos antes. Entonces, la idea es que va al centro de sangre, hace campañas de donación en la Santo Tomás, y estos monitores van ahí como guiando a la gente, les van enseñando más o menos lo que es la donación para tratar de captar donantes. La idea es que estos monitores en algún momento, por ejemplo, para el Día del Donante, vengan a ayudarnos a nosotros acá y que eso se vaya masificando un poco. Es una iniciativa que la verdad está bien ahí, bien partiendo, bien chiquita todavía, pero es lo que se pretende. Como te digo, siempre antes no se hacían estas campañas, no siempre se han hecho estas campañas de donación del centro, con el tiempo se han ido potenciando ciertos recursos y la idea es que esto vaya en plan de mejora. Las grandes políticas públicas vienen de pequeñas voluntades, así que a paso lento pero seguro. Oye, ahora vamos con las preguntas de la gente que depositó en el buzón. Yo, Súper. yo fumo marihuana y quiero donar sangre. ¿Cuántas horas debo esperar después de fumar marihuana para poder donar sangre? Mira, si en cuanto a lo que es el consumo de droga, la persona solo fuma marihuana, tiene que esperar 12 horas. Ahora, siempre eso es variable, obviamente, 12 horas desde que fumó marihuana, pero tiene que cumplir con los otros criterios. Por ejemplo, si es una persona que consume drogas más duras constantemente, es una persona que no va a poder donar sangre, aunque hayan pasado 3 días desde que fumó marihuana. Entonces,
Solo por ese criterio tienen que pasar 12 horas, pero como te decía, hay otros criterios de fondo que podrían ser motivo de exclusión. Ya, pero entonces drogas duras como TUSI, cocaína, pasta base, no. No, es un riesgo porque es una sangre que podría, por ejemplo, ir contaminada a la persona que la va a recibir. Dependiendo del consumo de ciertas drogas, hay un contexto también de consumo. No siempre y pocas veces la verdad es que se consume una droga solo sentado en la casa, por lo general hay otras conductas de riesgo que están acompañando. Entonces, como te decía, ahí nosotros vamos ahondando un poco más en el tema para ver si cumplen o no los criterios, cuál fue el contexto, entre otras cosas. Súper. Mira, creo que al inicio diste algunas líneas de este tema, pero vamos a reiterarlo. Cuando chica tuve hepatitis, ¿puedo donar sangre? Cuando chica, pensemos en alguien que la tuvo a los 7 años y ahora tiene 30. Sí, la verdad es que, como te decía, eso ha cambiado en el tiempo. Hay mucha gente que dentro de estos mitos y desinformación piensan que por haber tenido hepatitis no pueden donar. La verdad es que eso ha cambiado con el tiempo y las personas que tuvieron hepatitis cuando chicos pueden donar por el motivo de que si fue antes de iniciar su vida sexual, es una hepatitis que sí o sí fue por temas alimenticios. Hay otros tipos de hepatitis como la hepatitis B y la hepatitis C, que son uno de los tipos de transmisión en la vía sexual. Entonces, y que también se transmite por la sangre. Entonces, la verdad es que por eso si tuvo hepatitis en la infancia no hay ningún problema, porque no está esta otra hepatitis de riesgo, por decirlo así, que se puede transmitir por la sangre. Perfecto. Me voy a esperar en el hospital y me piden 2 donantes de sangre. Yo solo tengo uno. ¿No me van a operar si no llevo al otro donante? La verdad es que se lo preguntan mucho, sobre todo cuando rechazamos los donantes por algún criterio. Eso es súper variable, la verdad es que es súper variable. Como te decía en un principio, actualmente se pide donantes para todas las cirugías y hay algunas que el riesgo de sangrado es mínimo y que igual se le piden donantes por tema de protocolo y para ir reponiendo nuestro stock porque no hay donaciones altruistas. Así como hay otras cirugías que se les piden 2, 4 para que traigan algo y a lo mejor van a ocupar 10, 15 unidades. Entonces, es súper variable. Nosotros desde nuestro punto igual evaluamos las situaciones, lo ideal siempre es que traigan los donantes, pero eso lo ve pabellón. La verdad es que esa decisión es del anestesista en cuanto al riesgo de la cirugía, al riesgo de sangrado, entre otras cosas. Entonces, esa decisión no depende al 100% de nosotros. Yo no puedo asegurarle a una persona que da lo mismo o que tiene que traer el otro donante. Pero sí, siempre se sugiere que traigan lo que se les está pidiendo en pabellón porque por algún motivo ellos lo están pidiendo. Ellos son los que evalúan el riesgo de sangrado principalmente. Claro, tiene que ver con que se están anteponiendo algo que pueda ocurrir. Así es, sí. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Mira, las mujeres pueden donar cada 4 meses y los hombres cada 3. Esto es por un tema netamente que como las mujeres tenemos la menstruación, que es una vez al mes por el ciclo y todo, hay una pérdida constante de un volumen, si bien es súper pequeño, es una pérdida que cuesta un poquito más reponer. Entonces las mujeres cada 4 meses no hay ningún problema y los hombres donar sangre cada 3. Ahora igual, por ejemplo, existe la donación de plaquetas, que en este hospital no tenemos el equipo para hacerla, pero sí la hacen en el sótero, en el centro de sangre, y esa donación puede ser más seguido. Porque ahí solo te extraen, como dije, las plaquetas donde están sacando los glóbulos rojos, que es lo que más se demora en reponer. Súper. Hoy hemos conversado de muchas cosas, pero yo no te puedo dejar de preguntar. ¿Las personas que tienen anemia pueden donar sangre? No, Me dijeron que preguntar, entonces ya. no pueden, por un tema de que principalmente, como te dije, el pro de la donación de sangre es que vayamos y hagamos un procedimiento en el que haya seguridad tanto para la persona que va a donar sangre como la persona que la va a recibir. Entonces, una persona que está donando sangre, por un lado, es contraproducente para ella misma porque va a quedar más anémica, entonces le va a costar más a su cuerpo reponer esto, y por otro lado, el hemocomponente que vamos a recibir no es un hemocomponente óptimo, entonces no va a estar cumpliendo su función cuando se lo transfundamos a un paciente. Oye, y mira, a mí me saltó una duda recién. Las personas que tienen tratamientos de salud mental con altas dosis de todos los PAM, todas las centralinas y todos estos medicamentos fuertes, que llevan 6 meses en tratamiento, ¿pueden donar sangre? Mira, eso es parte de lo que es variable, porque Ya. la verdad es que una persona, actualmente la salud mental se está valorizando mucho más de lo que se valorizaba antes. Hay muchas personas más que están yendo, ya yo creo que muchos toman fármacos, ya sea uno o varios. Y la verdad es que una persona con varios fármacos de salud mental o con algún diagnóstico de depresión o de ansiedad,
bipolaridad pueden donar sangre. El tema aquí es que la persona esté 100% consciente para dar el consentimiento de la donación, ya de que su sangre va a ser utilizada en otras personas, de que su sangre, porque la sangre se estudia para VIH, para sífilis, hepatitis B, C, Chagas y HTLV, entonces uno da ese consentimiento, ya igual que cuando uno se va a tomar el examen de VIH, te hacen firmar un papelito y todo, esto también se hace, entonces tiene que ser una persona 100% consciente. Y la verdad es que la cantidad de medicamentos va a depender de hace cuánto tiempo los esté tomando, porque por lo general, claro, cuando una persona parte tomando, no sé, sertralina, clonazepam, quetiapina, hay varios efectos adversos y la persona tiende a sentirse más somnolienta, más cansada, más ida, en un principio, pero después ya la persona se adapta al medicamento y estos síntomas van cediendo y disminuyendo casi a cero. Entonces, si es una persona que ya no presenta estos síntomas, que toma los medicamentos hace rato, no hay problema. Y bueno, para todo medicamento de cualquier enfermedad puede donar siempre y cuando no haya habido un cambio de dosis en el último mes. Oye, querida, y en el contexto de que la persona, el donante, pasó todas las etapas, la entrevista, el perfil, no tiene patologías o situaciones asociadas a que quede fuera, y ustedes en el análisis sanguíneo se dan cuenta que tiene una sífilis, VIH, ustedes se lo comunican, la citan, ¿cómo es ese conducto? Sí, la verdad es que el conducto es se le avisa a los donantes cuando se les entrega el consentimiento que se les va a avisar en caso de que haya alguna enfermedad, algún examen alterado, algo reactivo. Y dependiendo de cuál sea esta enfermedad que haya dado extraña, un resultado alterado, se puede pedir una nueva muestra o puede ser al tiro confirmatorio y llamar al donante y explicarle que padece esta enfermedad o que el resultado dio positivo y se le recomienda, se le hace una consejería al final, se le recomienda ir al médico, analizarlo, ver en qué Perfecto. condición se encuentra. Ya, Y en paralelo, la sangre, desde el centro de sangre se bloquea inmediatamente. O sea, las personas no van a recibir esa sangre como para que se queden tranquilos de que en esos casos no van a recibir sangre con sífilis positiva, por ejemplo. El centro de sangre, una vez detectado, esa sangre no se usa. perfecto. Maca nos pregunta, hola, yo tengo Parkinson y tomo medicación. ¿Puedo ser donante? Mira, la verdad es que eso va a depender de varias cosas. Una de ellas es que tan avanzado está el Parkinson. La aguja que se usa en la donación de sangre es una aguja, ya, de forma preventiva yo diría que no. La aguja que se usa es una aguja de calibre 16, es una aguja mucho más gruesa que la aguja de cuando te van a tomar sangre a sacarte un tubito. Y la verdad es que si la persona se mueve, puede pasar incluso que pases a llevar un nervio y eso es una lesión un poco más permanente, es más difícil, o sea, es una lesión en que vas a estar un año en tratamiento sintiendo que se te adormecen las manos, sintiendo como un impulso eléctrico en el brazo, con mucho dolor. Entonces, puedes pasar incluso a llevar una arteria, un sangrado, al final tener algo un poco más complicado, una flebitis si es que el pinchazo fue mal y dejar todo el brazo moreteado. Entonces, la verdad es que si es una persona que va a tener tendencia a generar algún movimiento, no, no podría donar sangre. Ahora, en cuanto a los medicamentos, hay medicamentos que por distintos motivos están excluidos de la donación porque pueden generar, por ejemplo, alteraciones en el feto en las mujeres embarazadas, refiriendo a que si la mujer embarazada recibe su sangre, le podría hacer mal. Entonces, en cuanto a cuando la gente toma medicamentos, lo mejor es o preguntar por Instagram o llamarnos al número que dimos anteriormente y nosotros revisar en la lista. La verdad es que, si te soy sincera, donde son tantos medicamentos, no te puedo decir a todos si se puede o no se puede. Entonces ahí es No, está mejor llamar y bien. nosotros lo confirmamos. Pero por lo menos quedó claro que no es 100% seguro y que es mejor seguir los protocolos establecidos por la unidad. Sí. Sí, sí. Tiene, mira, estamos terminando, dimos respuesta a todo lo técnico, a todo lo que solicitó las personas que están unidas al live. ¿Tú quieres comunicarnos algo? ¿Quieres darnos algún mensaje, Constanza? Eh, bueno, la verdad es que no, o sea, más que nada pedirles a la gente que está acá que por favor, ojalá, no sé, yo sé que quizás no hay tanta gente conectada, pero ojalá la gente que se conectó pueda compartir la información, pueda decirle a otras personas como lo que es la donación de sangre, ojalá esto se vaya ampliando, que vayamos teniendo más donaciones altruistas, eh, y que bueno, como les dije, no sé, si algún día tienen algún problema con la donación, ya que estamos hablando netamente de nosotros, siempre está la comunicación, que nos puedan decir, quizás hay cosas de mejora que nosotros no hemos visto, o como dije anteriormente, quizás en cuanto a la humanización y el trato de las personas, quizás hay algunos errores que estamos cometiendo y no nos hemos dado cuenta.
Entonces siempre comunicar esas cosas para nosotros tener un mejor trato y un mejor funcionamiento hacia el resto, ir mejorando cada día. Y bueno, principalmente eso, que ojalá se motiven y vayan a donar sangre. Sí, bueno, tomarme de ese mensaje. Para las personas que no escucharon el live desde el principio, Constanza nos contaba que en el periodo que más se pide que sea importante donar sangre son en las fechas de fiesta, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, Halloween incluso, porque en el fondo ocurre la mayor cantidad de accidentes que vemos en la población asociados al consumo de alcohol, asalto, portonazo y un montón de cosas. Así que no pierdan esta oportunidad, creo que a cualquiera nos puede tocar en algún momento y no esperemos que nos toque, sino que hagámoslo pensando en el otro, ¿ya? Eso, el live va a quedar guardado en la página del hospital y como dijo Constanza, si tienen dudas pueden conectarse a la página de que compartimos el live hoy día y también llamar al 22 568 1572 de lunes a jueves de 8:30 a 17:30, los viernes de 8:30 a 16:30, sábados y domingos de 9 a 12:30. Y si no les contestan, paciencia, porque es solo una línea telefónica y si tienen dudas lo pueden hacer por el Instagram. Eso es todo. Ya, te paso. Estaríamos Constanza, te doy las Gracias. gracias y espero lleguen muchos donantes después de este live. Nos cuentas Ok. después en el otro live del 2024. Ya que estén muy bien, chao. Besos, chao, chao. Gracias por que nos vio. Besos. La cruz.